Interrumpimos nuestro enlace con nuestra compañera Aurora Samperio para dar cuenta de lo que acontece en este minuto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Habla la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. Allí vemos a la canciller venezolana a punto de tomar la palabra en esta 71 edición de la Asamblea General de la Organización para Naciones Unidas. Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señor Presidente, en nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, permítame felicitarle al verle presidir las labores de este periodo. Deseamos manifestar nuestra firme disposición de contribuir al éxito de su gestión y, por ende, al fortalecimiento de la autoridad de este órgano, el más democrático y representativo de las Naciones Unidas. Estamos en la casa sagrada del sistema multilateral que enarbola principios fundamentales en las relaciones internacionales entre estados soberanos e iguales. La República Bolivariana de Venezuela reivindica los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que tienen en el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, a la independencia y a la integridad territorial de los estados, los fundamentos para asegurar la coexistencia pacífica entre las naciones en el marco de un sistema pluripolar. La presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente desde enero del 2015 ha estado orientada a reafirmar la vigencia de la soberanía, la independencia política, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias. Hace un año, los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron en esta Asamblea General la Agenda de Desarrollo 2030, con el fin último de erradicar el hambre y la pobreza, recordando que la misma está centrada en las personas y que es universal y transformadora. Sin embargo, permítanme llamar la atención sobre el principal obstáculo que tiene el mundo para alcanzar estos nobles propósitos. El modelo capitalista impide masivamente el derecho al desarrollo de los pueblos, crea profundas desigualdades y amenaza la existencia misma del planeta y la especie humana. El consumo generado por el capitalismo fue capaz de derretir en los últimos 50 años los casquetes polares, llevando además el planeta a condiciones climáticas insostenibles. En palabras del Papa Francisco, en su Laudato Si, la acción del hombre y su modelo de producción y consumo ha convertido el planeta en un gran basurero. Es un modelo que se sustenta y desarrolla en la expansión de la violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en conflictos internos como en guerras de amplia cobertura. En el año 2015, el gasto militar global ascendió a 1.7 billones de dólares. De esa cifra, solo Estados Unidos gastó un tercio del total para financiar sus guerras y agresiones imperiales, un total de 600.000 millones de dólares, cifra difícil de imaginar para alguno de nuestros países. Los Estados Unidos tienen cerca de 800 bases militares en el mundo, con un costo de mantenimiento cercano a los 100.000 millones de dólares al año. No sin razón, en 1968, Martin Luther King dijo: Estados Unidos es el mayor exportador de violencia en el mundo. Señor Presidente, la conflictividad en 5 siglos de violencia letal demuestra la relación intrínseca entre violencia y expansión capitalista. En el siglo XVI hubo 1.6 millones de muertes causadas por conflictos. El siglo XVII aumentó esta cifra a 6.1 millones de muertes. En el siglo XVIII se incrementó a 7 millones de muertes. En el siglo XIX se incrementó a 19.4 millones de muertes. Y en el siglo XX, 109.7 millones de muertes causadas por conflictos y violencia letal. Toda esta histórica, dramática sobre la violencia letal ha estado acompañada igualmente por la expansión capitalista y su desempeño financiero.
La violencia letal, entonces, en 5 siglos ha aumentado de 0.32 a 4.35. Somos un planeta mucho más violento. Las guerras contemporáneas han tenido también modificaciones en sus formas. Hoy predominan los conflictos internos y además en los países pobres. Solo por dar un ejemplo dramático, el informe de las Naciones Unidas del año 2005 introduce un dato devenido por la relación entre violencia y capitalismo. De 3 millones de muertes por conflictos ocurridos desde 1990, 2 millones son niños. Señor presidente, el capitalismo amenaza gravemente el futuro de la humanidad. El terrorismo, expresión terrible de la violencia letal, también se reconfigura, volviéndose más violento y expansivo, atacando países pobres o devastados, centrado en fines geopolíticos para el derrumbamiento de los estados, sus instituciones y permitiendo la apropiación ilegítima de los recursos estratégicos de los países. Venezuela rechaza el terrorismo en todas sus formas y condena el doble rasero que desde centros hegemónicos de poder se pretende establecer como división artificiosa del terrorismo. Es bueno si asegura el avenimiento de sus intereses para derrocar gobiernos que no están alineados a sus pretensiones, y es malo cuando por efecto boomerang indeseado victimiza a sus propias poblaciones. Como hemos visto, el capitalismo es una fórmula mortal para la paz. En los últimos siglos de expansión de este modelo, la violencia letal ha cobrado mayor cantidad de víctimas y profundizado tremendamente las desigualdades, mostrando su mayor contradicción. Hoy se produce riqueza suficiente para todos los habitantes del planeta, sin embargo, se encuentra en pocas manos y ha concentrado pobreza principalmente en los países del sur y a lo interno de los países centrales. Así, la brecha entre ricos y pobres aumentó desproporcionadamente. El caso de los Estados Unidos es contundente, donde esta brecha desde 1942 hasta 2010 se ha triplicado. En 1978, solo por dar un ejemplo, un trabajador medio, la clase obrera, ganaba $48.000 y un ejecutivo ganaba $393.000 anuales. En 2010, ese mismo obrero medio ganaba $33.000 y el alto ejecutivo más de $1.100.000 por año. Según la organización Oxfam, el 1% de los habitantes del planeta es dueño de la riqueza equivalente del otro 90%. Pero lo más sensible del asunto es que esto no es uniforme en el mundo. Es peor en los países en desarrollo. Aún en algunos sectores, esto es que la distancia de la brecha entre quienes en el mundo derrochan y los que mueren de hambre es patéticamente abrumadora. La concentración de capital se transformó en riqueza improductiva y especulativa, que nutre de forma perniciosa sectores económicos como la comunicación, la energía, la banca, finanzas, entre otros. Es la era de la forma banal de enriquecimiento sin productividad. Es un modelo que se sustenta en la violencia y convierte a la paz en un lejano anhelo de la humanidad. Basta pasearnos por los conflictos más amenazantes de la paz y estabilidad mundial. La cuestión palestina sigue siendo una causa pendiente de la humanidad entera. Crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos del pueblo palestino marcan su cotidianidad de una población que resiste a crímenes horrendos. Solo como ejemplo, en el año 2000 la ocupación ilegítima arrojó retrocesos enormes en desarrollo humano, pasando la pobreza en apenas 3 años de 20% a 55%. Estas cifras han empeorado. No alcanzaría el tiempo para referir el número y tipo de violaciones de los derechos humanos que se cometen cada hora contra el pueblo palestino. Venezuela respalda el derecho de autodeterminación de Palestina mediante la existencia de un Estado libre, soberano e independiente, y por esta razón considera que la Organización de las Naciones Unidas debe tomar cuanto antes una decisión para que Palestina sea admitida como Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas. Respaldamos el establecimiento de un Estado palestino con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente previas a 1967, teniendo a Jerusalén Oriental como su capital. Nuestro país hace un llamado a Israel para que ponga fin a la prolongada ocupación de los territorios
pertenecientes al Estado de Palestina. La ocupación israelí de sus territorios y sus políticas derivadas es la causa principal de las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos palestinos y del derecho internacional humanitario. Igualmente, Venezuela exige el levantamiento definitivo del bloqueo ilegal impuesto en la Franja de Gaza desde 2007, el cual viola flagrantemente los derechos humanos de esa población. Señor presidente, no habrá paz en el Medio Oriente si Israel persiste en negar los derechos humanos del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la autodeterminación. En el caso de Irak, el expediente para la segunda invasión a este país en el año 2003 tuvo como punto de partida una verdad que no solo no fue comprobada en su momento, sino que años más tarde fue reconocida por sus principales invasores como una mentira. La invasión militar vino precedida por una eficaz campaña propagandística centrada en 4 ejes. Ninguno de los argumentos fue cierto. Las armas de destrucción masiva que motivaron la invasión a Irak nunca existieron. Lo que convencionalmente se conocía como información pasó a ser propaganda de guerra. Las grandes corporaciones de la comunicación, actuando como verdaderas concentraciones monopólicas de la opinión pública, desarrollaron verdaderas campañas que preceden y justifican las intervenciones imperiales. En el caso de Libia, en el año 2011, se produce también una intervención militar por parte de la OTAN, sumiendo a esta hermana nación en violencia, víctima de grupos terroristas, declinando su índice de desarrollo humano, perturbando los mecanismos de cooperación con los países vecinos de la madre África. Libia mantenía niveles de producción de petróleo cercanos a 1.600.000 barriles por día y ha llegado en el mes de agosto del año 2016 a apenas 260.000 barriles día. Nuevamente la obstinación imperial de las potencias occidentales cortan el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a tener una patria. Los flujos migratorios de ciudadanos libios que buscan un mejor porvenir allende sus fronteras ha impactado igualmente en los niveles de pobreza de los países centrales. Igual mención merecen las graves situaciones humanitarias en Afganistán y Yemen. En otro orden, la República Árabe Siria libra una batalla frontal contra la barbarie terrorista que azota su país, donde el pueblo sirio es la principal víctima de la violencia de los grupos terroristas, llegando incluso a cometer crímenes de guerra con el uso de armas químicas. El terrorismo ha provocado en Siria una de las mayores tragedias humanitarias en las últimas décadas, que ha resultado en 6 millones de desplazados internos, 4.8 millones de refugiados, quienes huyen de la violencia generalizada para salvaguardar sus vidas, sin importar los riesgos a los que se enfrentan. Las dramáticas imágenes de hombres, mujeres y niños intentando cruzar el Mediterráneo reflejan la gravedad del conflicto armado en ese país árabe causado por grupos terroristas y una oposición violenta. La superación de la tragedia humanitaria de 13.5 millones de ciudadanos sirios pasa por la derrota del terrorismo y la solución política y pacífica del conflicto armado en respeto a la soberanía y a la integridad territorial de este hermano país. Por otro lado, Venezuela saluda el retorno a las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y nuestra hermana República de Cuba, como único camino para superar y solventar la diferencia entre Estados. El pueblo cubano ha resistido durante décadas con dignidad y heroísmo los embates del terrorismo de Estado que desde el norte pretendía atacar su modelo de desarrollo, su modelo político, social y cultural. El pueblo cubano sigue aún sometido al criminal bloqueo económico, comercial y financiero. Desde Venezuela exigimos a los Estados Unidos el fin del bloqueo, así como la indemnización debida por este accionar ilegal y arrogante. Señor presidente, grandes desafíos tiene el sistema de las Naciones Unidas. Hace 16 años, el presidente Hugo Chávez Frías, en este mismo espacio, durante la Cumbre del Milenio, dijo que no podemos, las Naciones Unidas, navegar con un mapa anclado en la realidad de 1945, producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se hace necesario, a fin de encarar con éxito los complejos desafíos en los ámbitos de la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y social de la humanidad, que esta organización se vea renovada y fortalecida, lo que pasa por una reforma de sus principales órganos.
En tal sentido, abogamos por una reforma integral del Consejo de Seguridad. Debe incluirse a países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe y Asia, además de otras importantes reformas en el seno de este órgano. Siendo la Asamblea General el órgano democrático y universal por excelencia de la organización, nuestro país reafirma su posición a favor del fortalecimiento de la autoridad de esta instancia en las distintas esferas que la Carta le confirió: paz y seguridad, desarrollo económico y social, derechos humanos y cooperación internacional. Por otro lado, la visión de doble rasero y utilización política de los derechos humanos para justificar el intervencionismo en nuestros países, sirviendo a los intereses imperiales, socava gravemente la institucionalidad de la organización, convirtiéndose en un verdadero desafío servir de amparo protector de los derechos humanos de los pueblos, no solo de los derechos individuales y de las élites globales. Es impostergable que el sistema de Naciones Unidas tome acciones para la gobernanza de los poderes fácticos mundiales, que al margen de las normas y el derecho internacional arremeten contra los gobiernos que expresan la voluntad de sus pueblos. Son también grandes desafíos para el nuevo secretario o secretaria que será electo muy pronto, pero también para los países libres y soberanos en quienes recae la principal responsabilidad de actuar mancomunadamente en este noble e imperioso fin. Desde Venezuela agradecemos al secretario general Ban Ki-moon por sus esfuerzos a favor de la paz y la seguridad internacionales. Las Naciones Unidas, hay que reconocerlo, ha dado grandes aportes a la humanidad. Sus fines intrínsecos de paz, de seguridad, están cimentados sobre un poderoso sistema multilateral que configura el Estado de Derecho internacional mediante la juridificación de las relaciones. Sumemos esfuerzos por preservarlo y avanzar hacia un sistema mejor. Hace apenas unos días celebramos, señor presidente, en Margarita, la 17 cumbre de jefes de Estado de los países no alineados, en la que Venezuela recibió la presidencia de este importante grupo de países, con quienes compartimos estas mismas preocupaciones, obtuvimos importantes avances y seguimos comprometidos con la paz, el desarrollo, la solidaridad y el bienestar de nuestros pueblos en el marco de los principios de Bandung que inspiraron nuestra creación. Albert Einstein declaró en 1946: estoy firmemente convencido de que la mayoría de los pueblos del mundo prefieren vivir en paz y en seguridad. El deseo de paz de la humanidad solo puede convertirse en realidad mediante la creación de un gobierno mundial. En eso estamos comprometidos desde los pueblos del sur, que representamos 2/3 de los países que conformamos esta organización. Es de notar que en pleno desarrollo de nuestra cumbre, un avión estadounidense violó el espacio aéreo venezolano. Ese mismo día, la aviación estadounidense atacó al Ejército Nacional Sirio, causando la muerte de decenas de ciudadanos y provocando heridas a cientos más. En esos mismos días, la India fue víctima de un ataque terrorista y el pueblo palestino sufrió ataques violentos que causaron la muerte a sus ciudadanos. Como verán, los pueblos del sur, poseedores de las mayores reservas energéticas, mineras, gasíferas y acuíferas del planeta, somos las principales víctimas de la violencia y también de las agresiones imperiales. Hace más de un año, el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, decretó una orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Esta orden ejecutiva recibió el rechazo de la mayoría de los países del mundo, pero además, desde Estados Unidos se alienta y apoya a grupos violentos extremos para causar muerte en Venezuela, para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, empleando para ello la agresión económica multiforme mediante sofisticados mecanismos de desprestigio, debilitamiento y boicot mediático, comercial y financiero. Nada que la historia de nuestra región no haya conocido ya, cuando nuestro presidente Salvador Allende sufrió los mismos embates por parte del imperio estadounidense. Alertamos a la comunidad internacional que Venezuela ha sido escogida como un nuevo objetivo imperial para vulnerar su soberanía y procurar su desintegración territorial en aras
de apropiarse ilegítima y violentamente de los inmensos recursos naturales estratégicos que poseemos. La historia imperial, cargada de violencia, pretende repetirse. Una gran campaña de mentiras y falacias está en curso contra Venezuela, su pueblo y su gobierno. Esta agenda de agresiones conforman una guerra no convencional dirigida a criminalizar y penalizar nuestro modelo de desarrollo, fundado sobre la base del socialismo del siglo XXI, profundamente inclusivo, distribuidor de riqueza para las mayorías y sustentado en la igualdad. Nuestro continente ha pasado por notables relaciones accidentadas con los Estados Unidos, que en aras de su expansión y dominación imperial sometió e invadió a muchos de nuestros países. Esas páginas oscuras de colonialismo y sometimiento han sido superadas por decisión de nuestros pueblos a ser libres e independientes. Sin embargo, nuevos tambores agresores suenan desde el norte que pretenden recurrir y recorrer otra vez a estos escabrosos caminos que ya transitó nuestra América. Denunciamos el golpe de Estado parlamentario judicial en Brasil y la ejecución de un nuevo plan Cóndor en nuestra región dirigido desde Washington. Es de notar que a Venezuela se le recrimina por tener una de las distribuciones más justas de riqueza en América Latina, situándose su coeficiente de Gini en 0.38. En el año 2005, la UNESCO declaró a nuestro país libre de analfabetismo. Hoy la matrícula escolar, también reconocida por la UNESCO, alcanza 77% para niños entre 3 y 6 años, 96% entre 6 y 12 años, 76% entre 12 y 18 años. La matrícula en educación superior es de 2.6 millones de estudiantes, colocándola entre una de las primeras en el mundo. Para el año 2012, la FAO reconoció a Venezuela sus políticas sociales para la reducción del hambre y la pobreza en más del 50% en todo el territorio nacional. En el año 2015, la FAO reconoce nuevamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro por los progresos excepcionales en la reducción del hambre y la pobreza. En nuestro país, el programa de atención gratuita en salud abarca el 75% de la población y se está en ejecución para abarcar el 100% en un programa que llevamos adelante con nuestros hermanos cubanos. Nuestro programa social de vivienda ha beneficiado a 1.111.095 familias. Se ha puesto un importante énfasis en la protección de los adultos mayores y personas jubiladas. En 17 años se ha beneficiado a más de 3 millones de personas en edad adulta. Señor presidente, somos una esperanza para las vastas mayorías de personas que son víctimas de un modelo despiadado en su dimensión humana. Desde Venezuela procuramos la paz verdadera de los pueblos y la configuración de un nuevo orden económico, cultural y comunicacional al servicio de la paz, el desarrollo y la igualdad. Desarrollamos cooperación a través de novedosos mecanismos tales como el ALBA y Petrocaribe, beneficiando a los pueblos de nuestra región. Apoyamos también el esfuerzo de los países BRICS en la conformación de un mundo pluripolar y multicéntrico. Desde Venezuela nos declaramos en batalla permanente contra el sistema capitalista reproductor de pobreza, violencia e infelicidad. Con nuestro libertador Simón Bolívar decimos: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Demos al mundo la mayor suma de felicidad, seguridad y estabilidad posible. Ha llegado la hora impostergable de la paz con justicia social. Cambiemos el sistema y seamos militantes verdaderos de la paz. Muchas gracias. Acaba de hacer uso de la palabra la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Entre otras ideas, se refirió al liderazgo que tiene la República Bolivariana de Venezuela actualmente ante el movimiento de países no alineados. Una vez más, hizo en nombre de su gobierno un llamado a la paz mundial. Lo ha venido diciendo a lo largo de esta semana porque recordemos que también Lucía, la canciller venezolana, ha participado en las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU.